Yo creo que tiene un capítulo. No, sí, es que como era tanta fórmula de 100% práctica, entendí. Miren que estamos tocando temas importantes y no hemos hablado ni siquiera de una sola fórmula. ¿Cuál es la única que hemos tocado? La de presión arterial. Entonces, entienden por qué a veces Gator no me parece como tan práctico. Y aún así, sin meter fórmulas, o sea, con todo esto, les puedo complicar la vida tantito. O sea, sin fórmulas, no hay necesidad de fórmulas. ¿Cómo nos complicaría la vida, por ejemplo, en inglés? Entonces, les coloco un caso clínico ahí, relación con hipoxia, con potasio, con calcio, con ATP, con presión arterial. Entonces, eso está fácil. ¿Qué pasa cuando se sensa una caída de la presión arterial? Aguda. ¿Qué pasa cuando se sensa una caída de la presión arterial? O sea, por ejemplo, yo estoy acá y me hipotenso. ¿Qué sucede a nivel fisiológico? Los receptores lo detectan. ¿Cómo así? ¿Qué sucede a nivel fisiológico si yo me hipotenso? Ahorita Nigel se desmaya. No. Mire, yo la veo. A nivel fisiológico. ¿Qué mecanismo compensatorio, mejor dicho, hay? Vasoconstricción ¿De quién? de los vasos sanguíneos. Si yo me hipotenso, primer mecanismo, esto sería súbito, obviamente. Entonces se me baja la presión. Y había un mecanismo compensatorio. Trataría de una estimulación simpática para hacer que aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Qué más? ¿De qué otra manera puedo elevar la presión arterial? ¿De qué otra manera? Pues recuerden la fórmula de presión arterial, sencillo. Aumenta el gasto cardíaco. Entonces aumenta la función de bomba del corazón. Aumenta el gasto cardíaco. La estimulación simpática pues aumenta frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. O sea, cronotropismo y inotropismo. Al aumentar las dos, aumenta el gasto cardíaco, más el bombeo del corazón, más sangre para que eleve la presión arterial. Esto por medio de receptores ¿qué? Beta. Y esto por medio de receptores ¿qué? Ya. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa faltaría para elevar la presión arterial? Falta algo más. ¿Cómo? Eso si la hipotensión se mantiene. Porque si yo corrijo ahorita la presión arterial, ya no. ¿Qué más falta? Ahí está en el capítulo. ¿Cómo puedo más elevar la presión arterial? Contracción venosa. ¿Para qué? Para que la sangre vuelva. Porque ahora hay un concepto ahí que se llama, ustedes lo leyeron ahí, que se llama ¿qué? Compliance. O complacencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendieron de eso? Sin la fórmula, solo el concepto. ¿La qué? No me dijo nada. Es que El aparato. ¿Qué es? Es la confianza va muy de la mano con distensibilidad, pero no son lo mismo. Un vaso distensible tiene una gran confianza, pero también depende del calibre y del tamaño del vaso. Eso es lo que tiene las venas. Entonces las venas tienen alta distensibilidad y alta confianza o complacencia, que quiere decir que se adaptan mucho al flujo sanguíneo. Quiere decir que, en términos simples, entre más volumen usted le coloque, más se adaptan a este volumen sin incrementar mucho la presión. Me explico. Hagan de cuenta que yo intento inyectar agua en un recipiente de vidrio y está cerrado y yo lo estoy inyectando acá con una bomba. El recipiente empieza a llenarse y yo sigo llenando de agua. ¿Qué pasa con el recipiente? Estalla en algún momento.
él empieza a llenarse y tan pronto está llegando al límite, se incrementa mucho la presión del recipiente. Pero si usted llena con esa misma cantidad un globo, el globo Es mayor la cantidad de agua que puede- es mayor de la cantidad de agua que usted va a inyectar en el globo hasta que el globo estalle. Se va a adaptar mucho mejor. Esa es la mejor forma de entender la confianza. Las venas se adaptan muchísimo mejor al flujo sanguíneo que las arterias. Uno, porque tienen menos musculatura lisa, y dos, porque tienen más fibras elásticas. Entonces, un tratamiento con agua es distinto. ¿Cómo? La aorta es La aorta tiene complacencia, claro que sí, pero tiene más la cava. Entonces, ahí entra el término de que distensibilidad y complacencia no es lo mismo, porque esto tiene distensibilidad y complacencia, o sea, la aorta se distiende y se adapta al flujo sanguíneo. Pero si usted toma la aorta que digamos tiene un diámetro de 5 centímetros, digamos, y toma la cava que también tuviera un diámetro de 5 centímetros, ¿cuál de las dos tiene más complacencia? La cava, aunque sean del mismo diámetro, esta le gana en distensibilidad. Y al tener más distensibilidad que esta, pues tiene más complacencia. Pero si usted agarra la aorta y agarra una vena que su calibre sea de 0.5, ¿quién va a tener más complacencia? La aorta. Pero, profe, ella tiene más distensibilidad. Sí, pero ¿quién te va a incrementar la presión primero? Pues ella, porque tiene menos volumen, no puede albergar. Entonces, mire que no solo depende de la distensibilidad, o sea, depende del calibre del vaso. Y esa es la mejor manera de entender confianza sin meterse con fórmulas. ¿Entendieron o no? Entonces, como las venas tienen gran distensibilidad, usted técnicamente tiene un volumen que no está circulando, que está estancado en todas las venas del cuerpo. Ese volumen puede llegar casi a 1 o 1.5 litros. No sé si lo leyeron por ahí. Sí. Esto sirve mucho cuando yo estoy en un estado de hipovolemia, porque el cuerpo echa mano de este 1.5 o 1 litros para ponerlo a circular con una gran vasoconstricción venosa, saca toda esta sangre que está, la manda al corazón y por mecanismo transstable la pone a circular. Entonces técnicamente usted tiene acá un reservorio para ponerlo a circular en condiciones que usted la necesita. Pero ¿cómo se activa esto? Pues por estimulación simpática. Y es la estimulación simpática la que en última va a ocasionar que en ese paciente hipovolémico que se le bajó la presión arterial, que tiene una deshidratación o que tiene un sangrado, le aumenta la resistencia vascular periférica, le aumenta el gasto cardíaco y vasoconstricción venosa. Con todo eso saca todo este volumen y lo pone a circular. Luego usted me va a decir, profe, ¿y por qué entonces el paciente se muere? Pues porque siguió sangrando y ya superó los mecanismos compensatorios. Por más que estos sea un mecanismo compensatorio, si el paciente se desangra, pues se desangra. No hay mucho por hacer. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí o no? ¿Están aburridos ya? No. Profe, ¿es posible que alguien se desangre completamente a 0 litros? 0,001 nada. Siempre queda un remanente, cuando usted hace la autopsia, siempre queda un remanente de sangre en los vasos. Ok. Pero ya no era suficiente para mantener la vida. ¿Listo? ¿Entendimos o no? Ah, bueno, y si estos cambios de la presión arterial se mantienen por más días, por ejemplo, yo estoy en una isla desierta y no tengo fuentes de agua potable, pues, ¿qué pasa ahí? Ya pasa a activarse el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ya es crónico, es una cosa que no es aguda, se mantiene. Y al mantenerse, pues ya hay unos cambios, pero eso son clase aparte del eje. Bueno, ¿leyeron ahí la parte de la relación, la cuarta potencia? La ley de la cuarta potencia. Sí. ¿Qué entendieron de eso? Tienen un vaso sanguíneo. Se está viendo la barra ya aquí, ¿no? Es que lo está bajando de salvado. Sí, yo creo que es eso. ¿Qué más? Y ya está. Ustedes tienen un vaso sanguíneo, entonces con modificación técnicamente de una unidad en la resistencia, tienen una modificación del flujo hasta 4 veces. Entonces por eso se llama ley de la cuarta potencia. Hay una relación 1:4. Por una unidad de modificación de la resistencia, pues se modifica 4 veces el flujo. ¿Listo? Ya, eso es. Entonces, para que haya flujo sanguíneo, pues usted necesita una presión 1 y necesita una presión 2.
eso lo Sí, veía en igual es biofísica. como, sí, sí, igual es como, ¿Qué tiene que ser mayor? la de orina. O sea, ¿cuál? 1. Que acá técnicamente sería acá. Esto. Entonces la presión acá en la raíz de la aorta es mayor que, por ejemplo, ya cuando llega al final de mis pies. La presión se va perdiendo, ya que este flujo va rozando con las paredes de los vasos, va perdiendo fuerza, va perdiendo velocidad, hasta que cuando llega allá es un flujo mínimo. Cuando la sangre llega a nivel capilar, tiene que tener una presión bajita. ¿Qué pasa si la sangre llega a los capilares con una alta presión? Lo rompe. Y si eso sucede a nivel cerebral, ocasionó ACV, accidente cerebrovascular, que este puede ser de origen trombótico, como por ejemplo, esto es isquémico, como cuando se originan trombos por una fibrilación auricular acá y viaja y se termina alojando en una arteria cerebral. Pero el otro es el hemorrágico, que tiene que ver con esto. Entonces resulta que en pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial, como pierden la elasticidad de sus vasos sanguíneos, silencio, o pierden la elasticidad de sus vasos sanguíneos, no hay esa adaptación que les comenté de los vasos elásticos, y cuando llegan acá a los capilares, llegan con una alta presión. O sea que la acomodación del flujo sanguíneo acá, en los vasos elásticos, va frenando un poco esa presión arterial para que cuando llegue a capilares, llegue con una baja presión. Y si el mecanismo este no es suficiente, pues para eso en las metaarteriolas y en las arteriolas tenemos esto. ¿Qué es esto? El esfínter. Entonces ellos cuando detectan que está llegando con mucha presión, ¿qué hacen? Se cierran. Porque si no lo cierran, no pueden proteger a este vaso que está más allá, que es el capilar. Como el capilar no tiene músculo liso, es una membrana que si usted le mete mucha presión se rompe. Entonces el paciente sangraría y haría un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Listo? Entonces, por eso toca tener cuidado con la presión arterial, porque el paciente pierde estos mecanismos compensadores de la presión. Entonces habría que tener una presión 1 y una presión 2, y esta tiene que ser menor. ¿Cómo se disminuye la presión? Pues a medida que el flujo va pasando, pues va perdiendo fuerza. Entre más se aleja el corazón, más fuerza pierde, y cuando llega al capilar tiene una fuerza mínima, a duras penas lo suficiente para hacer que este líquido salga al espacio intersticial. ¿Listo? Y depende también no solo de la diferencia de presiones, sino de la resistencia de este vaso sanguíneo. Entonces depende pues de la vasoconstricción o vasodilatación de este mismo vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Si incrementa la presión acá, disminuye el flujo sanguíneo, como cuando por ejemplo la hipertensión arterial aumenta acá mucho la presión 2. Incluso puede incrementar mucho más que la presión 1. Entonces, técnicamente el corazón no tiene la fuerza suficiente para enviar la sangre porque cae mucha presión. Entonces el paciente pues hace una insuficiencia cardíaca, ¿sí? No puede llevar la sangre y toca pues disminuirle rápidamente la presión arterial, pues para que este flujo se restaure. En este caso es hiposcardia, por una emergencia hipertensiva con afectación de órgano blanco. Entonces, en estos casos superaría la presión 2. ¿Cuándo superaría más la presión 2? Otro ejemplo, ventrículo derecho, cuando el izquierdo está colapsado. Entonces, insuficiencia cardíaca, corazón izquierdo no funciona bien, disminuye el volumen sistólico, lo que quiere decir que aumenta el volumen. ¿Qué? Exactamente, entonces al final de la sístole aumenta el volumen telesistólico porque disminuye el volumen sistólico y se colapsa el ventrículo, no puede sacar la sangre, se colapsa la aurícula, se colapsa la circulación pulmonar porque la circulación que viene no puede drenar a la aurícula y el ventrículo derecho intenta sacar la sangre hacia la circulación pulmonar, pero acá ya hay mucho, entonces se colapsa también, ¿sí? Entonces sería otro ejemplo por acumulación retrógrada. Eso ocurriría acá. Entonces, eso es lo que sucedería en esa cuestión, por eso les ponen esa fórmula para que la entiendan. Una se ve mejor que se pueda que yo le pregunté. No. Yo hice que
y la gente que hace ejercicio a mucha intensidad, con mucho peso, tiene... Pero entonces no sería fisiológico. Todo ACV es patológico. Porque para que Pero usted esas necesita... esas personas que hacen muchísimo peso vienen a sufrir eso, digamos, hay Pero no es fisiológico. Acuérdense que lo fisiológico tiene una función específica. ¿Sí? sí, claro. Tiene una función específica. O sea, lo fisiológico es porque usted necesita que cumpla esa función. ¿Y usted para qué necesita que tenga una ACV? Entonces no lo necesita, ya eso es patológico. Pero ocurrió haciendo ejercicio. No quiere decir, por ejemplo, entonces yo estoy levantando una pesa y la pesa se me cae en el pie y yo me fracturo. Y yo digo, fisiológico, porque yo estaba haciendo ejercicio y el ejercicio fisiológico. No. Entonces, lo que él está hablando son los manes que hacen peso muerto. Es una respuesta compensatoria. Están levantando, se ponen morados, pierden la conciencia y cuando van a ver hicieron una ACV de tipo hemorrágico. Y no solo ahí, las venas de aquí para arriba por la maniobra de Valsalva y el peso se pueden romper, venas y arterias, y hacer un sangrado. Pero más que todo lo hacen a nivel cerebral porque la circulación ahí es muy sensible. Entonces básicamente por la maniobra de Valsalva y el esfuerzo físico tan grande que está haciendo, incrementa la presión y no pueden contener esa presión tan grande y se rompen. Pero no es fisiológico, es patológico. Tiene un contexto patológico. ¿Listo? Y pues la fórmula que estaba ahí pues sencillamente dice que F es que variación de la presión por la resistencia. Pues básicamente está diciendo eso, que para que haya un flujo sanguíneo tiene que haber una diferencia de presiones, esa tiene que ser mayor a esta por la resistencia que está. ¿Cuánto es el volumen más o menos de sangre? Sí. También según como el tamaño, ¿El tamaño de quién? pues, del corporal. Sí, sí, ¿Quién tiene más sangre? ¿La doctora o el doctor? ¿Por qué? eso también es por las diferencias de que los hombres suelen tener más bulimia que las mujeres con la masa corporal, la masa Los hombres solemos tener un poquito más de bulimia que las mujeres. La masa muscular y el tamaño en sí mismo. El cuerpo del hombre está diseñado para ser mucho más grande. Entonces, depende del tamaño corporal, del género, de qué más, de la edad. De la edad. Por ejemplo, aunque sea un hombre, pero si es un anciano, una mujer joven podría tener igual o hasta más